Bueno, un saludo muy cordial a la comunidad parroquial de San Ambrós, de aquí de Barcelona, que ya es la segunda ocasión en que nos encontramos. Ya antes de la Semana Santa tuvimos aquel encuentro sobre la Christus Vivit, sobre todo cuando habla de Dios te salva, Jesucristo te salva. Y en esta ocasión, pues vuestro gran pastor, pues Monseñor Emili me ha preguntado, me ha dicho, oye, ¿por qué no nos indicas algo a partir de Cristo vive, ¿no? De Él vive. Pues entonces, pues con mucho gusto, lamento que vuelva a tener que ser así telemáticamente, como me encantaría, como me gustaría, pues que nos pudiéramos ver en la parroquia, pero bueno, ya llegará el momento que ya salgamos de estas fases y nos podamos encontrar. Bueno, si os parece, podríamos empezar pues leyendo un fragmento del Evangelio que coincide con el Evangelio de este domingo, y a mí me parece apropiadísimo para esta reflexión sobre Cristo vive, ¿no? Él está vivo. Fijaos lo que dice Jesús a los apóstoles en el Evangelio de Juan, en el discurso de la cena. Lo que les dice, fijaos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Y fijaos lo que dice ahora, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues fijaos, esta es la promesa que nos hace Jesús, la promesa de acompañarnos, no nos deja huérfanos, nos manda su Espíritu. Y sobre todo, fijaos qué maravilla, ¿no? Vosotros sí que vosotros me veis, ¿no? Me reconocéis porque yo estoy con vosotros, o sea, yo continúo viviendo, está vivo, ¿no? Pues es un poquito lo que está... Pues en esta ocasión me gustaría comentaros y me gustaría compartir con vosotros para vuestra oración. Fijaos lo que dice el Papa en la Christus Vivit. Claro, siempre hacemos referencia al capítulo 4, y por tanto yo creo que es muy interesante que en esta ocasión leáis los números que hacen referencia a Él vive del capítulo 4, de esta carta maravillosa que el Papa Francisco manda a todos los jóvenes, y ya os acordáis lo que os dije, y a los adultos jóvenes también, o sea, todos aquellos que estamos pues pendientes del Señor, con el corazón abierto al Señor. Os invito a leer pues desde el número 124 al 129. Son algunos números, pero tiene mucha profundidad. Y yo empiezo leyendo el 124. Fijaos lo que dice, pero hay una tercera verdad que es inseparable de la anterior. O sea, la primera es Dios te ama infinitamente, la segunda es Jesucristo te salva, da la vida por ti, y la tercera es Él vive. Claro, fijaos, forma parte del querigma, del anuncio del Señor. Dios te ama infinitamente, da la vida por ti, te salva y está vivo, vive. Dice, hay que volver a recordarlo con frecuencia porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, dice el Papa, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes. Es decir, Cristo vive, o sea,
Jesucristo no es un personaje del pasado que podemos recordar y estudiar como podemos estudiar Sócrates o como podemos estudiar Alejandro Magno. No, Jesucristo está vivo, está presente, es contemporáneo. Como lo fue de los apóstoles, es contemporáneo tuyo. Tú puedes vivir una relación con Él. Mira, te os cuento una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Fui a confirmar a un grupo de chavales en un colegio y 15 días antes fui a verles. Me encontré con ellos, eran chavales de primero de bachillerato. Bueno, pues después de aquel encuentro, 15 días antes de la confirmación, pues resulta que al final del encuentro, pues nos despedimos, yo me puse a la puerta para despedirme, bueno, pues dentro de 15 días nos vamos a ver y tal. Entonces el último, el que estaba en el último de la fila, pues me dice, oiga, ¿podría hablar un momentito con usted? Y le dije, ¿ahora? Y dice, sí, por favor. Entonces nos fuimos al despacho del director a hablar un ratito con este chico que estaba en primero de bachiller el año pasado, el curso pasado, y resulta que me dice, pues mire, le quería decir que yo me inscribí a confirmación, me apunté a la confirmación del colegio porque nos lo ofrecieron, y lo hice por respeto a mi madre, porque mi madre es católica, mi madre es francesa, de origen francés y de familia católica. Bueno, pero mi padre no es muy creyente, bueno, es creyente, pero en casa no practicamos. Entonces me apunté por respeto a mi madre. Fijaos qué delicadeza, ya de entrada, ¿no? Bueno, y empecé, pero hubo un momento que me llamó poderosamente la atención toda esta propuesta, porque resulta que el catequista, que era un profesor, pues resulta que me contaba el chaval, pues nos dijo un día, chicos, Jesucristo no es un personaje de la historia que vivió y que murió y resucitó, no, Jesucristo está vivo y tú puedes tener una relación personal con Él. Y me decía el chaval, esto me impactó cuando lo contaba el catequista, pero lo que más me impresionó es que he descubierto que es verdad. O sea, he descubierto que esto puedo tener experiencia de ello, pero ¿sabe por qué quiero hablar con usted, señor obispo? Porque resulta que faltan 15 días para tener la confirmación y resulta que me doy cuenta de que pierdo como el ardor, o sea, como si se me apagara la batería y yo no quiero que esto se pierda, no quiero que esto se pierda. ¡Wow! Y entonces me pregunto, ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues entonces yo le sugerí que sobre todo lo que necesitaba Paul, este chico, lo que necesitaba era una comunidad para poder crecer en la fe. Y bueno, y está en ello y está buscando, es un chaval maravilloso. Pero fíjate, he descubierto que Cristo está vivo. He tenido experiencia que Cristo está vivo. Esta es lo que nos está diciendo el Papa. Oye, Cristo está vivo, es contemporáneo, y no lo podemos dar por descontado. Fijaos que muchas veces pues damos catequesis de confirmación y damos por supuesto que los chicos lo entienden. No. Hay que indicarles, hay que invitarles, hay que iniciarles a este encuentro con Jesucristo vivo. Claro, esta es la gran cuestión, ¿no? Claro, la gran cuestión que nos podíamos hacer nosotros también de la comunidad de San Ambrós es, ¿y esto yo cómo lo vivo? O sea, ¿cómo experimento esto? Porque claro, o sea, en las relaciones personales que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pues bueno, pues mi amigo está vivo porque su corazón late y porque le siento cercano y porque le puedo, bueno, ahora no le puedo abrazar, ¿no? Pero bueno, le veo, le escucho, oigo su voz, ¿no? Le reconozco. Entonces, ¿cómo reconocer al Señor presente y vivo en medio de nosotros? Pues fijaos lo que dice el 125. Dice, si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida en cada momento para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Donde vayas te estará esperando, porque Él no solo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Y me gustaría recalcar esto que dice el Papa, viene cada día. O sea, el Señor cada día me está buscando, te está buscando, cada día busca un encuentro contigo, cada día
intenta buscar que tú sientas su presencia y que no vivas en la soledad. Esto que sí que muchas veces estamos muy acompañados. Ahora estamos ciertamente confinados, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos en reuniones, nos encontramos en la Plaza de Cataluña, lleno de gente, y a veces hay personas que se pueden sentir, y todos nos puede pasar, que nos sentimos solos. Pues el Señor quiere que nunca te sientas solo porque quiere acompañarte con su presencia, con su vida. Él está vivo. Pero ¿cómo sentirlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo experimentarlo? ¿Cómo experimentarlo en el día a día? En el último número que os decía que tenéis que leer, dice algo que es maravilloso el Papa. Dice, si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia. Esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes, porque no se comienza, y cita una frase del Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, si tú estás abierto, si tú lo deseas con todo tu corazón, encontrarte con el Señor, pues oye, abre el corazón y empieza a conversar con Él, empieza a contarle lo que tú estás viviendo. O sea, empieza a tratar al Señor, sí, al Señor que de entrada te puede parecer, es que no le veo, empieza a tratarle como un amigo y cuéntale lo que estás viviendo y cuéntale lo que te pasa en tu corazón. O sea, ábrele el corazón y háblale de corazón a corazón. Esta es la gran propuesta que nos hace el Papa en la Christus Vivit. Entonces, a mí me gustaría concretarlo un poquito más, o sea, cómo tener experiencia concreta de este Cristo vivo, que está vivo y que cada día resulta que está emitiendo mensajes hacia mí para que yo me pueda sentir abrazado por Él. Pues en primer lugar os diría esto que os decía, abre el corazón y empieza a hablarle, ¿no? Empieza. Pero después también os diría, contempla la palabra de Dios, es decir, coge el Nuevo Testamento, coge el Evangelio del domingo, y empiézalo a leer desde el lunes. Pero léelo invocando el Espíritu Santo, ¿no? Pídele que el Señor te dé el Espíritu, el Paráclito, ¿no? Para que tú puedas descubrir desde el corazón esta presencia de Cristo en la palabra de Dios. Pues habitúate, sé un lector, un oyente habitual de la palabra. La palabra de Dios, el Evangelio, no es para expertos, es para creyentes, es para personas que están buscando al Señor. Entonces, pues, por eso te propongo algo tan sencillo como el Evangelio del domingo que viene. Pues, empieza a leer el lunes y saborearlo un poquito cada día y rézalo. Y aquello que te sugiere, aquello que te toca el corazón, incluso a veces aquel gesto del Señor, porque el Evangelio a lo mejor no cuenta el gesto, pero tú te lo puedes imaginar. Lo que hace el Señor, lo que dice, la mirada, el tono, o sea, pon película al Evangelio después de invocar al Espíritu Santo y aquello que te toca el corazón, pues después compártelo con el Señor, ¿no? Y vas a ver cómo poco a poco, a través de la palabra, el Señor entra en tu vida, se te hace habitual, mora en tu vida, como nos decía el Evangelio. Pues esto es una propuesta muy sencilla, pero que nos ayuda a vivir la fe. Otra propuesta muy sencilla es la liturgia de las horas o el Santo Rosario. Ahora que estamos en el mes de mayo y el Papa nos ha invitado a rezar el Santo Rosario. Pues la liturgia de las horas, si algunos lo conocéis, y si no es interesante conocerlo, ¿no? La oración de laudes, la oración de vísperas, con toda la Iglesia universal, que reza unos salmos, ¿no? Que precisamente son las oraciones que rezaba Jesús. Jesús rezaba con salmos, ¿no? Entonces,
habituarse a la lectura de los salmos como esta voz, ¿no?, que te presta la Iglesia, y en nombre de toda la Iglesia le diriges al Señor. Claro, es muy interesante, es como el Santo Rosario, ¿no?, que también es la voz de la Iglesia que te propone el Señor a través de los misterios, los distintos misterios, y que tú puedas hacer memoria agradecida de estas palabras, ¿no?, de la Encarnación, del Ave María y el Padre Nuestro. Pues entonces, pero esto hay que hacerlo desde el corazón. No hay que hacerlo como el que repite una cosa como cuando aprendíamos las tablas de multiplicar. Hay que rezarlo, desde el corazón, ¿no? Hay que saborearlo, cada palabra, cada Ave María, cada Padre Nuestro, o si estás pues rezando un salmo, pues saborear cada palabra. Bueno, yo creo que esto pues es lo que la Iglesia nos propone, muy sencillamente, para que nuestra oración pues sea con toda la Iglesia. Y la Iglesia te propone, muchas veces pensamos que la oración es lo que le digo yo al Señor, pues claro, con la familiaridad que tú tienes con el Señor, pues le cuentas tus cosas. Pero a veces también es, pues con toda la Iglesia yo estoy rezando, y estoy rezando a veces un salmo de alabanza, y a lo mejor tengo un día gris. He tenido un día gris y pues resulta que el laudes se me propone un salmo de alabanza. Y no estoy para alabar, pero yo sé que la Iglesia está alabando al Señor. Entonces, lo que cuenta no es solo lo que yo estoy viviendo, es lo que está viviendo la Iglesia, ¿no? Entonces, la oración de laudes, la oración de vísperas, la liturgia de las horas, pues es una manera muy sencilla que la Iglesia me propone para estar en comunión con la Iglesia y para entrar en comunión con el Señor vivo que está presente, ¿no? Y lo mismo el Santo Rosario. Evidentemente, ¿qué os propondría? Os propondría la celebración de la Eucaristía, que ahora estamos ansiando pasar a la fase 1, para que nos podamos, por lo menos en grupos más reducidos, por lo menos reunirnos para celebrar la Eucaristía y para poder comulgar el cuerpo de Cristo. Este ayuno que hemos tenido tan largo, ¿no?, de la Eucaristía, y los pastores, cómo hemos echado de menos el pueblo de Dios que está presente en la Iglesia. Os teníamos presentes desde la comunión espiritual, y vosotros también, pero cómo echábamos de menos el comulgar, ¿no? Pues oye, qué bueno sería pues que cuando puedas celebrar la Eucaristía en la Iglesia y puedas comulgar, pues es el encuentro con Cristo vivo, con Cristo sacramental, que se hace presente realmente y está vivo. Pues aquí hay otra gran oportunidad que te da la Iglesia para poderte acercar al Señor. También desde la comunión espiritual, También desde la comunión espiritual estás pues al lado del Señor, que se halla presente, ¿no?, realmente presente. Pero bueno, cuando puedas ya comulgar, pues vívelo desde este gozo, desde este agradecimiento, ¿no?, de poder pues recibir al Señor en la Eucaristía presente, realmente presente, que está vivo en el sacramento y se hace presente en el sacramento. Pero después también me gustaría sugeriros otra cosa. El Señor, en este día a día que nos habla, que comparte con nosotros, pues que comparte nuestro día a día, las 24 horas del día, pues ¿cómo se hace presente el Señor? Pues con nuestra realidad, con la realidad que nos rodea, con la realidad que está hecha de pequeños acontecimientos, de pequeños encuentros, de historias, de situaciones, ¿no? Y sobre todo a través de personas, a través de la relación con las personas. El Señor se hace el encontradizo con nuestra realidad. A veces soñamos, no sé, unos encuentros pletóricos con el Señor que los programaríamos ese día de cine, pero no, el Señor, pues de la misma manera que pues eligió pues Belén, el establo, para revelarse, para mostrarse al mundo entero y a los pastores, pues resulta que utiliza tu historia, tu cotidianidad, tu realidad concreta, tus problemas, tus heridas, tus preguntas, tus ilusiones, todo lo que habita en tu corazón, tus compañeros de trabajo, tu familia, aquella persona que tanto quieres y que se te hace presente, ¿no? Pues el Señor se encarna aquí, se hace carne en la relación con nosotros, en los acontecimientos de cada día. Entonces, claro, es interesante
estar atentos. Por eso es tan interesante lo que nos dice el Evangelio de mañana, del domingo. Os voy a mandar el Paráclito, el Espíritu Santo, para que podáis reconocerme presente y vivo en medio de vosotros. Y entonces, claro, el cristiano es el que se levanta cada día y le dice: Señor, yo quiero descubrirte en la realidad del día de hoy, quiero dejarme sorprender. Y esto se lo tienes que pedir al Señor, y se lo tienes que pedir cada día, y tienes que pedirle su Espíritu que more en tu corazón para que puedas verle presente. Y es que el Señor te quiere dar una mirada nueva a la realidad. Esto no significa que la realidad, si la realidad es dura, si lo que estás viviendo en estos momentos de tu historia, de tu momento en tu vida es duro, oye, no la va a maquillar el Señor. Una mirada nueva no significa una mirada maquillada que todo lo ve precioso. No. Hay situaciones que son duras, pero el Señor está ahí, en esta situación dura, y te acompaña, y te abraza, y está a tu lado. Y es sentir esta presencia. Tú te imaginas Jesucristo en la cruz, lo que veía desde la cruz, la realidad dura que veía desde la cruz, pero la vivía acompañado de María, del discípulo amado y de Dios. Y claro, es la realidad que de maquillaje, era de película, era fantástica, no, era durísima, era el abandono, era la acusación, pero sentía la presencia de Dios que le acompañaba, el Padre, ¿no? Esta intimidad con el Padre que le acompañaba. Esto es lo que tienes que descubrir, porque esto cambia la vida. O sea, Cristo vivo en medio de nuestra vida, en medio de nuestra realidad, en el día a día. No, claro, es que vives de otra manera, porque vives no en soledad, sino acompañado. Y resulta que después todo toma una dimensión diferente. La amistad real, concreta, preciosa, ¿no? El encuentro con aquel amigo, aquella conversación, aquel diálogo, aquel abrazo. Pues resulta que desde el Señor pues tiene otra dimensión, es real, es concreta, ¿no? Pero también es carne de Cristo, aquel encuentro de amistad. Y después, pues aquel problema, aquella pregunta, ¿no? Poderlo vivir, decir: Señor, ¿qué me estás diciendo con todo esto? ¿Qué quieres que haga en esta situación, ¿no? Por tanto, fijaos que la Christus Vivit, si la continuamos leyendo, pues habla de la vocación y habla del discernimiento, ¿no? Habla de vivir la vida en esta clave vocacional, de preguntarle cada día: Señor, ¿qué quieres que haga con esta situación, con esta realidad? Pero es a partir de la realidad más concreta, ¿no? Por tanto, la escucha, la palabra, la liturgia de las horas o el rosario, la Eucaristía, y dentro de la propia realidad del día a día, buscando esta presencia viva de Cristo vivo en medio de nosotros. Pues esto es lo que el Señor te quiere regalar. El Señor quiere que vivas así, que vivas pendiente de Él, que vivas... Y después esto después lo comunicas, porque claro, dices, es que esto es que la vida tiene un gruix, ¿no? Permitidme decirlo en catalán, un gruix especial, ¿no? Porque es el espesor de su presencia que nos acompaña. Y ya para terminar, me gustaría terminar con una cita de Evangelii Gaudium, pero me gustaría proponeros algo muy concreto, de estas cosas que quizás podríais hacer, escribir con unas letras preciosas o como queráis y ponerlo en la nevera para que te acuerdes de que Cristo es vivo. O sea, Cristo vivo, presente en medio de nosotros, nos invita a una nueva manera de vivir. Pero fíjate, es a partir de la experiencia de descubrirle vivo. O sea, Él no es una cuestión de, bueno, a partir de ahora voy a hacer este propósito, como si fuera un propósito que saliera solo de mi esfuerzo. No. Desde la presencia del Señor, desde el amor del Señor, desde descubrir que el Señor me ama infinitamente, que el Señor da la vida por mí y que el Señor está vivo en medio de nosotros, pues yo quiero vivir de otra manera, Señor, yo quiero vivir de otra manera. Entonces os propongo algo muy concreto, sobre todo cuando volvamos ya a encontrarnos con la comunidad. Y pues me gustaría proponeros, pues, dejar de lado el pronombre posesivo, sobre todo el pronombre posesivo de primera persona, mío. O sea, el Señor me invita desde la mirada, desde el amor,
Oye, que despréndete de muchas cosas. Mi banco, mi sitio en la iglesia, mi cargo, mis niños, los catequistas, mi sala, mis feligreses. Todo es del Señor. No te pertenece nada. Despréndete de esto. Claro, sirve a los niños, sirve a los hermanos, tal, pero no te aferres a nada, no te aferres a un banco. Es que este es mi banco. Oye, justamente, pues este banco que es tuyo, ahora después de la fase no sé cuál, en el tercio, pues no te puedes sentar. Pues olvídate de tu banco. Ya me entendéis, es una manera muy sencilla, pero es que a veces nos aferramos al banco para decir, oye, es que este es mi banco y de aquí no me muevo. Porque pensamos que si no estoy en aquel banco nadie se va a fijar en mí. Y no es así, no es así. El Señor te ha hecho suyo antes de que tú lo decidieras. Y es esta pertenencia que tenemos que vivir. Por tanto, primera propuesta, para que pongas en la nevera, el posesivo, el pronombre posesivo, conjugarlo lo menos posible, destiérralo. Nada de mis, nada de mí, del Señor, es suyo, es tuyo, Señor. Vivir con este desprendimiento, con una manera de reconocer que Cristo está presente en medio de nosotros. Después, claro, el descubrir esta presencia de Cristo vivo, que te ama infinitamente y que da la vida por ti, oye, por ti, os lo recordaba con aquella historia, ¿no? Todo esto por mí, os lo recordaba en la charla de la otra vez. Todo esto por mí. O sea, porque te ama infinitamente. ¿Y cómo te mira el Señor? ¿Cómo te mira el Señor? Tienes que descubrir esta mirada nueva. ¿Por qué? ¿Porque eres el más guapo del mundo y la más guapa del mundo? No, porque eres suya o eres suyo y te quiere. Por tanto, desde este descubrimiento, pues entonces, ¿cómo vamos a mirar a los demás? Entonces, tenemos que limpiar nuestras gafas con el Evangelio, oye, con la mirada del Señor. Tenemos que pedirle al Señor poder mirar a los demás como Él nos mira a cada uno de nosotros. Y esto pasa por no juzgar y no sospechar. ¿Y por qué no le pides esta gracia al Señor? Porque también será una mirada liberadora, porque somos campeones en el deporte nacional de juzgar. A veces muy sutilmente, porque los adultos hemos aprendido a disimular, pero y mira y mira aquel, y tal. A veces no lo comentamos ni siquiera, pero en las conversaciones internas nuestras están. Y entonces estamos juzgando constantemente, y esto nos mantiene esclavos. Por tanto, pídele al Señor esta mirada nueva que Él tiene hacia ti, podrá tener hacia los demás. Oye, y mírales sin juzgar. Esto no significa que no podamos hacer alguna corrección fraterna. Sin juzgar, solo el Señor juzga, sin sospechar. ¿Y este qué quiere? Claro, esto es súper atractivo. Una comunidad cristiana que no se juzga, una comunidad cristiana que entre nosotros hay un buen rollo porque no nos juzgamos, porque nos conocemos y porque sabemos, mira, que cada uno pues tiene sus heridas y sus fragilidades. Y después es acogedora. Y mira al que viene de fuera, no desde la sospecha y desde el juicio, sino con esta mirada de amor. Esto es súper atractivo. Por tanto, cuando volvamos a la comunidad, oye, pídele al Señor poder mirar con esta mirada libre, con esta mirada que Él nos mira, y dejar de juzgar, porque es cuando nos convertimos en una comunidad cactus. Una comunidad cactus, la comunidad que juzga, que sospecha. Y a un cactus alguien va a abrazarle, ni a la sombra te vas a la sombra del cactus, porque no fuera que te pincharas. Pues entonces, ¿no? La segunda cosa en la nevera de casa, desterrar el juzgar. Pero esto se lo tienes que pedir como gracia, porque nosotros estamos muy entrenados a juzgar, ¿no? A mirar el otro, ¿no? A mirarlo. Es una mirada nueva. Entonces, pídele esta gracia. Se la tendrás que pedir cada día de tu vida,
Yo se la tengo que pedir cada día de mi vida, y cuando hago examen de conciencia, después al final del día, muchas veces tengo que acusarme, tengo que pedir perdón al Señor por el juicio, porque la cabra tira al monte, ¿no? Y somos especialistas en esto. Pero qué bueno es hacer este esfuerzo muy grande a mirar de otra manera, porque el que gana eres tú, el primero que gana eres tú, porque vives respirando otro aire. Oye, tanta sospecha, libérate. Y finalmente me gustaría deciros otra cosa, y es que esto especialmente os invito a que se lo pidáis a María, que podamos vivir la vida en clave de Magnificat, dando gracias al Señor por tantas maravillas. Y es así. Es decir, el cristiano es el que ve la gracia del Señor por todo, el que, como le ve vivo y ve todas sus manifestaciones de esta vida, pues se pasa la vida alabando al Señor, dando gracias. Claro, esto es propio de los bienaventurados, ¿no? Los que dan gracias al Señor, porque se levantan por la mañana ya dando gracias, siempre teniendo motivos para dar gracias. Pues te pido también que lo pongas en la nevera. Fíjate, esto que pongas en la nevera no es tanto el propósito que tienes que hacer, que también, un esfuerzo, pero sobre todo es la gracia que tienes que pedir al Señor. La gracia de poder vivir la vida como María, en clave de Magnificat, agradeciendo al Señor pues todo el bien que me ha hecho este día, ¿no? Y ha mirado la pequeñez de su esclava, de su esclavo, ¿no? De su siervo, de su sierva. Pues esto es vivir en presencia del Señor. Estas son las consecuencias del que vive en presencia del Señor. Pues pídele esta gracia, ¿no? Porque esto después, quien vive la vida agradeciendo, quien vive la vida dando gracias, quien vive la vida sin conjugar el posesivo, y quien vive la vida sin juzgar, sino mirando en positivo al otro, este es el gran testigo. Este es el gran anunciador de Cristo. Porque la gente se pregunta, ¿y este de qué vive? ¿Y este cómo vive? ¿Y cómo vive así? Pues vive de Cristo. No tiene ninguna fórmula mágica, ningún método especial. No hace falta ir a tutoriales, cómo vivir. No, es que el que vive en esta presencia de Cristo vivo en medio de nosotros. Pues esto es lo que os deseo. Y os deseo pues a toda la comunidad de San Ambrós. Permitidme que termine, pues siempre me alargo un poquito, pues que termine con estas palabras en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. O sea, lo que nos tiene que preocupar es tantos hermanos nuestros que no han descubierto, no que no sepan de Jesucristo, no que no tengan estudios incluso de Jesucristo, que han ido a clase de religión, sino que no hayan descubierto esta presencia de Cristo vivo entre nosotros y que no tengan la oportunidad de vivir en una comunidad, de poder vivir en fraternidad, de poder sentirse hermano de estos hermanos que ahora en estos momentos de confinamiento tanto echamos de menos, pero que son el rostro, son la carne de Cristo que el Señor me permite pues descubrir en ellos, ¿no? Pues que este sea nuestro deseo, ¿no? Esto que hemos descubierto en nuestra vida, en este tiempo de Pascua, y que da sentido a nuestra vida, y que da sentido a todo nuestro sufrimiento y a todo nuestro dolor que también hemos vivido estos días. Pensemos quizás en familias de nuestra parroquia San Ambrós que a lo mejor han perdido personas queridas, ¿no? O a personas de la comunidad que han sufrido la enfermedad. Bueno, pues encomendémoslos, pero sobre todo que no nos perdamos Cristo vivo, y claro, Cristo vivo que me quiere vivo y que me quiere vivo eternamente. Esta es nuestra esperanza. Claro, es que como Cristo está vivo, pues resulta que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, sino que nos regala la vida para siempre. Esta vida que el Señor me la regala, pues me la regala para siempre. Esto sí que es tuyo. Esto sí que es tuyo, tu vida. Y nadie te la va a quitar, porque es un don, un regalo del Señor. Pues bueno, terminamos os doy la bendición del Señor. ¿Qué es esta caricia, este abrazo que necesitas, que el Señor te quiere dar, que os quiere dar como comunidad, empezando por
por Monseñor Emili, por los sacerdotes, por el seminarista, por todo el grupo de religiosas y laicos que estáis aquí en esta comunidad, los jóvenes, ¿no? que se van a confirmar, que teníamos previsto ya final de curso y será ahora. Pero bueno, recibid la bendición, este abrazo del Señor. ¿Cómo os quiere el Señor? ¿Cómo os quiere el Señor? Dale gracias, ¿no? Y para esto que os acompañe la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios que nos ama infinitamente, pues os acompañe el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues sentí la cercanía desde el Palacio Episcopal. Esto que estáis viendo es la capilla del arzobispado, y sentid pues la cercanía del señor cardenal, de nuestro arzobispo y también del obispo Sergi y de mí, que todo este tiempo pues hemos estado acompañando desde la oración, ¿no? Es descubrir otra manera de pastorear, ¿no? No solo telepastoreando, sino también desde la comunión, desde la oración, descubres que es el Señor quien pastorea la Iglesia, ¿no? Y nosotros, pues lo podemos hacer desde la presencia, y cuando no es posible, no es que la Iglesia esté ausente, ¿no? Es que está la Iglesia, ¿no? Pues este tiempo hemos sido todos un poco contemplativos, ¿no? Y hemos quizás también descubierto esta belleza de la vida contemplativa y esta necesidad de la vida contemplativa que necesitamos todos en la Iglesia. Bueno, pues no me enrollo más. Os doy un fuerte abrazo, un beso para todos, y que viváis la bienaventuranza de que Cristo está vivo y os quiere vivos, pues para poder anunciarlo y para poder anunciar el gozo de la Pascua.